El hilo de la vida. Soy el profesor John H. Mackenzie, 58 años, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde he trabajado por casi 30 años. En mi campo, me llaman el padre de la inteligencia artificial médica. Gané el prestigioso premio HT, aparecí en la portada de la revista Time y he dado conferencias en simposios considerados el futuro de la humanidad. Pero ahora mismo, estoy sentado, empapado en sudor, en un asiento de primera clase, mientras el avión desciende hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, en la vasta y caótica Ciudad de México, México. Nunca quise venir a este lugar, ni por un segundo. Hace 3 días, me preparaba para volar a San Francisco y presentar mi proyecto HIGNET, el sistema de inteligencia artificial en el que he invertido 15 años de mi vida. Estaba destinado a revolucionar la sanidad global, pero el avión sufrió un fallo hidráulico. El capitán anunció que debíamos realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, y ese resultó ser el de la Ciudad de México. Estaba furioso. Mi agenda estaba meticulosamente planeada. Tenía una sala de conferencias reservada en Stanford, con inversores esperándome, pero ahora estaba varado en un país del que solo conocía los tacos y Chichén Itzá. Mientras esperábamos el aterrizaje, abrí mi laptop para buscar información sobre el aeropuerto. Las reseñas estaban llenas de palabras como abarrotado, caluroso, lento. Suspiré. Una nación en desarrollo en América Latina. Seguramente no habría nada más que caos y estancamiento. El avión aterrizó con más suavidad de la que esperaba. Había anticipado un impacto más brusco, pero apenas hubo una sacudida. La puerta se abrió y una ráfaga de aire cálido y denso nos invadió. Un aroma peculiar llegó hasta mí, una mezcla de flor de cempasúchil y el humo dulce del copal. Fruncí el ceño, molesto. Seguí a un empleado hasta una sala de espera especial que la aerolínea había dispuesto para los pasajeros de primera clase, pero lo que vi me dejó perplejo. Una empleada nos esperaba, vistiendo una elegante blusa bordada de Oaxaca, de un brillante color turquesa. Inclinó la cabeza con una sonrisa amable, y en un inglés claro y bien modulado, dijo: «Bienvenido, profesor Mackenzie, bienvenido a México. Hemos organizado su alojamiento en un hotel dentro del aeropuerto». Asentí con indiferencia, pensando que seguramente los entrenaban para tratar con turistas. De camino al hotel, vi que las señalizaciones del aeropuerto eran grandes y limpias, las luces brillantes, pero la multitud era abrumadora. Los carritos de equipaje chocaban entre sí, y el eco de las voces hablando en español resonaba por todas partes. Me sentí como si estuviera en el mercado de la Merced. ¿Por qué tuve que acabar aquí?, murmuré para mis adentros. Un vehículo me llevó al hotel del aeropuerto. Entré en una habitación espaciosa con una cama cómoda. Sobre una mesa había una hermosa canasta de frutas exóticas y una nota escrita a mano. «Estimado profesor, esperamos que descanse cómodamente. Mañana le informaremos sobre el progreso de la reparación del avión. Atentamente, el equipo del aeropuerto Benito Juárez». Arrojé la nota a la basura. Me recosté en la cama y saqué mi teléfono para revisar mis correos. Uno de mi asistente: «Profesor, el proyecto HIGNET tiene problemas. Los últimos datos de prueba tienen un margen de error del 12%. Los inversores empiezan a preocuparse». Apreté el teléfono con fuerza. 15 años, $400 millones, y ahora todo corría el riesgo de derrumbarse solo porque estaba atrapado aquí, en México. Me levanté y me acerqué a la ventana. Los aviones estaban alineados en la pista, iluminados por las luces del aeropuerto. A lo lejos, se veían interminables hileras de coches. El sonido de los claxones era una sinfonía constante. Negué con la cabeza. ¿Qué podría aprender de un país como este? Esa noche no pude dormir. El zumbido del aire acondicionado, el aroma a fruta y copal que se colaba sutilmente. Pensé en mi laboratorio en Cambridge, en mi equipo esperándome, en mi futuro desmoronándose. No tenía idea de que, en unas pocas horas, todo en lo que creía, todo de lo que me enorgullecía, se vería sacudido hasta sus cimientos. No sabía que México no era solo una escala.
sino que estaba a punto de convertirse en el punto de inflexión de mi vida. A la mañana siguiente, temprano, sonó el teléfono. Un empleado del aeropuerto, con un inglés fluido. Profesor, la reparación de su avión tardará más de lo previsto, pero tenemos buenas noticias. Un equipo de médicos de uno de los principales hospitales de México quisiera invitarlo a visitar su proyecto de investigación. Han oído hablar de su trabajo en HICNET y les gustaría intercambiar conocimientos. Me reí por dentro. ¿Un hospital mexicano queriendo intercambiar conocimientos conmigo? Seguramente querían pedir financiación. Pero como no tenía nada mejor que hacer, respondí, de acuerdo. No sabía que esa breve respuesta me llevaría a descubrir algo que en Estados Unidos, después de 50 años, aún no habíamos logrado, y que me haría a mí, el profesor John Mackenzie, llorar frente a una pantalla de CNN en los próximos 3 días. Me desperté de mal humor. El sol dorado se filtraba a través de las delgadas cortinas del hotel. El estruendo de los claxones de la calle llegaba en oleadas. Encendí mi teléfono para ver las noticias. El tema principal en CNN seguía siendo mi proyecto, HNET. Pero los comentarios debajo de los artículos comenzaban a cambiar. ¿Por qué el margen de error de los datos de prueba es tan grande? ¿Acaso el MIT no puede resolverlo? Apagué el teléfono. Una camioneta blanca del hospital llegó a recogerme puntualmente. El conductor era un hombre de mediana edad, con una sonrisa tan amplia que sus ojos se achinaban. Se inclinó respetuosamente y dijo, «Buenos días, profesor. Mi nombre es Carlos. Hoy lo llevaré al Instituto Nacional de Ciencias Médicas». Asentí y subí al vehículo. Durante el trayecto, el señor Carlos puso una suave melodía de Agustín Lara. Un delicado aroma a canela emanaba de un pequeño ambientador colgado del espejo retrovisor. Miré por la ventana. Las calles estaban completamente congestionadas, un mar de coches. Las motocicletas se abrían paso por espacios inverosímiles, rodeadas de una nube de smog. Fruncí el ceño. ¿Cómo puede haber tanto tráfico? El señor Carlos sonrió. Esto es la Ciudad de México, profesor. Pero no se preocupe, el hospital tiene un carril prioritario para emergencias. Llegaremos en 15 minutos. Me reí por dentro. Un carril prioritario. Seguro, como en la India. Una simple señal pintada que nadie respeta. Pero entonces, me quedé boquiabierto. Al llegar a una gran intersección, una ambulancia se acercó con la sirena a todo volumen. Inmediatamente, todos los vehículos en los 4 carriles, coches particulares, autobuses, camiones, se hicieron a un lado al unísono, pegándose a las orillas. Nadie tocó el claxon, nadie gritó, nadie intentó adelantarse. La ambulancia pasó a toda velocidad, y luego, todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Me giré para mirar al señor Carlos. Era la primera vez en mi vida que veía algo así. El señor Carlos sonrió. Nosotros los mexicanos sabemos que la vida de una persona es más importante que el tráfico, profesor. Me quedé en silencio. En Estados Unidos, una vez estuve atrapado detrás de una ambulancia durante media hora porque nadie quería ceder el paso. La camioneta giró en una callejuela que atravesaba un mercado. El aroma a tacos al pastor y cilantro fresco flotó en el aire. Una vendedora de verduras levantó la mano para saludar al señor Carlos. Él le devolvió el saludo. Sentí que estaba en otro mundo. Finalmente, llegamos al instituto. El edificio, de un color crema algo antiguo, estaba impecable y ordenado. Frente a la entrada, había una estatua de un médico notable de la historia mexicana, rodeada de ofrendas de flores frescas. Seguí al señor Carlos al interior. Un peculiar olor a desinfectante se mezclaba con el aroma a copal, extraño pero no desagradable. Una mujer nos esperaba junto al ascensor. Tendría unos 40 años y llevaba una bata blanca con una placa que decía «Doctora Sofía Reyes, directora del Centro de Innovación en Medicina Digital». Inclinó la cabeza y luego me extendió la mano al estilo occidental. «Profesor Mackenzie, es un honor. He sido una gran admiradora de su trabajo durante años. Encantada de recibirlo en nuestro instituto». Sonreí. Un saludo protocolario, sin duda.
Ella me guió por un pasillo. El hospital estaba lleno de pacientes, pero muchos sonreían. Un niño pequeño corrió y chocó contra mi pierna. Inmediatamente juntó sus manos y se inclinó pidiendo disculpas. Su madre se disculpó también. Instintivamente, incliné la cabeza en respuesta y me sorprendí a mí mismo. Subimos en el ascensor hasta el piso 12. Cuando las puertas se abrieron, vi un letrero. Centro Nacional de Investigación en Inteligencia Artificial Médica. Me reí para mis adentros. Seguramente sería una habitación pequeña con unas cuantas computadoras viejas. Pero cuando la puerta corrediza se abrió, contuve la respiración. La sala era del tamaño de una cancha de baloncesto, con techos altos y luz natural que entraba a raudales por unos enormes ventanales. En el centro, una gigantesca pantalla curva mostraba una imagen 3D de un cerebro humano girando lentamente. Alrededor de la sala, investigadores con batas blancas, algunos muy jóvenes, conversaban en español. Pero en la pantalla se leía Red Neuronal Médica, el hilo de la vida V3.7. La doctora Reyes se giró hacia mí. Adelante. Hoy le presentaremos el proyecto que hemos desarrollado durante los últimos 4 años. Lo llamamos el hilo de la vida. Es un sistema de inteligencia artificial que combina datos médicos modernos con la medicina tradicional y la sabiduría popular. Aquí es una sella. ¿Medicina tradicional? ¿Hierbas? ¿Curanderos? Había leído estudios que decían que carecía de evidencia científica, pero no dije nada. La doctora Reyes me llevó frente a la gran pantalla. Presionó un botón y la imagen cambió a la de un paciente, varón de edad avanzada. Los datos llenaron la pantalla. Niveles de glucosa, presión arterial, ritmo cardíaco. Y luego, algo que nunca había visto. Un gráfico de color verde llamado Índice de Equilibrio Frío-Calor. ¿Qué es esto?, pregunté. La doctora Reyes sonrió. Según la medicina tradicional mexicana, el cuerpo humano es un sistema en equilibrio entre frío y calor. Cuando este equilibrio se pierde, surgen las enfermedades. Integramos esta sabiduría popular en los datos biológicos y dejamos que la IA los analice conjuntamente. Me reí entre dientes. ¿Y de verdad funciona? La doctora Reyes no respondió. Volvió a presionar un botón. La imagen cambió a un gráfico comparativo. A la izquierda, sistemas de IA de Estados Unidos, incluido mi Hignet. A la derecha, el hilo de la vida. Tasa de precisión en la predicción de insuficiencia cardíaca, con 30 días de antelación. HNET 87%. El hilo de la vida, 96%. Me quedé boquiabierto. Estos datos fueron verificados por la revista The Lancet, profesor, añadió. Los publicamos el mes pasado. Seguí inmóvil, con el corazón latiéndome en el pecho. 15 años, $400 millones. Y este joven equipo de mexicanos lo había hecho mejor que yo en solo 4 años. La doctora Reyes se giró hacia mí. Hemos oído que está teniendo problemas con sus datos de prueba. Nos gustaría ayudar. Si usted está de acuerdo. La miré a los ojos. Mi orgullo todavía luchaba en mi interior, pero de mi boca salió un de acuerdo. No sabía que ese breve de acuerdo me llevaría a una verdad que nunca quise admitir, y que, en las siguientes 48 horas, presenciaría algo que me haría llorar frente al mundo entero. Seguí a la doctora Reyes a una pequeña sala de reuniones. Un gran ventanal se abría a una vista de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. A lo lejos, el sol de la tarde, bañando la mesa de madera de parota, con una luz dorada. Un vaso de agua de Jamaica fría ya estaba servido, con unas rodajas de lima flotando en la superficie. Levanté el vaso y bebí. El equilibrio perfecto entre ácido y dulce, tan frío que me hizo doler los dientes. Fruncí el ceño inconscientemente. Está delicioso. La doctora Reyes sonrió. Es la receta de la abuela Elena. Ella dice que las flores de Jamaica deben cosecharse en una tarde soleada para que tengan el mejor sabor. Sonreí para mis adentros. ¿Sabor y sol? ¿Era esto un centro de investigación nacional o la cocina de alguien?
Pero antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió. Entraron 3 jóvenes, no mayores de 25 años, vestidos con camisetas, jeans y huaraches de cuero. Uno sostenía una libreta, otro un vaso de café de olla humeante, y el tercero un control remoto. El joven del medio inclinó la cabeza y dijo en un inglés con un claro acento de la Ciudad de México: «Hola, profesor. Soy Mateo. Soy el líder de desarrollo del modelo El Hilo de la Vida». Arqué una ceja. «¿Líder del equipo?» Mateo sonrió tímidamente. «Acabo de terminar mi doctorado el año pasado, pero el equipo me eligió como líder porque nací en una familia de curanderos tradicionales». Guardé silencio. «¿Doctorado? ¿Dónde?», pensé, pero no lo pregunté. Seguramente no en el MIT. Mateo presionó el control remoto. La gran pantalla se encendió. La primera imagen era un mapa de México, con puntos rojos esparcidos por todo el país. Estos son datos de centros de salud comunitarios en pueblos y barrios. Recopilamos datos de síntomas de pacientes en tiempo real y los combinamos con datos sobre remedios herbales de curanderos locales. La imagen cambió. Un gráfico de líneas verdes se disparó hacia arriba. La tasa de precisión en la predicción de insuficiencia renal crónica con 90 días de antelación aumentó del 72% al 98% después de agregar el índice de equilibrio hídrico de la medicina tradicional. Tragué saliva. La insuficiencia renal crónica era un problema que mi HNET solo podía predecir con un 79% de acierto. Una joven se acercó. Solo entonces me di cuenta de que llevaba una bata de laboratorio sobre un uniforme de preparatoria. Su placa decía Valentina, 17 años. Inclinó la cabeza y dijo con voz clara: «Soy pasante. Ayudo a recopilar datos de las curanderas de mi pueblo. Una de ellas dice que las personas cuya orina es oscura por la mañana a menudo desarrollan problemas renales en los siguientes 3 meses». Me quedé pasmado. «¿Y cómo introducen eso en la IA?» Mateo sonrió. «Dejamos que los curanderos hablen. La IA transcribe su voz a texto y luego lo traduce en variables cuantitativas. Lo llamamos sabiduría profunda». Sentí como si me hubieran abofeteado. Durante 15 años, usé datos de los mejores hospitales de Estados Unidos. Datos limpios, caros, pero datos muertos, sin vida. Aquí, una estudiante de preparatoria conversaba con una curandera de su pueblo y lo convertía en una cifra que podía salvar vidas. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando la vasta ciudad. Me di la vuelta, con la voz temblorosa. «¿Cómo lograron hacer esto?» La doctora Reyes respondió suavemente: «Trabajamos como una familia, profesor. No hay jerarquías. Incluso los pasantes pueden hablar», añadió Valentina, «y los profesores escuchan. Creemos que el conocimiento no solo está en los libros, sino en la boca de quienes han estado enfermos, de quienes han curado y de quienes se han cuidado unos a otros». Me quedé inmóvil. En mi mente apareció la imagen de una sala de juntas en el MIT. Todos con traje, hablando con jerga académica, compitiendo entre sí, citando revistas científicas. Pero nadie le había preguntado nunca a un paciente cómo se sentía realmente. Mateo se acercó y me entregó una tableta. «Profesor, ¿podríamos echar un vistazo a sus datos en bruto?» Le pedimos permiso a su asistente esta mañana. Me sobresalté. «¿Cómo que le pidieron permiso?» Mateo sonrió. Su asistente dijo que si usted veía la verdad, no se enojaría. Tomé la tableta y abrí los datos de HICNET. Un gráfico rojo brillante, con un error del 12%. Entonces, Mateo presionó un botón. El gráfico se volvió verde, y el error se redujo al 3%. Temblé. «¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron?» La joven Valentina respondió: «Añadí datos sobre el síntoma de calor interno de 1.2 millones de pacientes en México. Resulta que es una señal de advertencia temprana para la diabetes tipo 2, con 4 meses de antelación». Me desplomé en una silla, y las lágrimas brotaron de mis ojos sin poder contenerlas. Yo, el profesor John Mackenzie, el hombre que había menospreciado a México, estaba sentado aquí, llorando en un antiguo hospital,
frente a una estudiante de preparatoria y un doctorando en Huaraches. La doctora Reyes me puso una mano en el hombro. «Profesor, esta noche tenemos una pequeña fiesta. Nos gustaría que nos acompañara. No es una fiesta académica, es el cumpleaños de la abuela Elena, la abuela de Mateo, cumple 85 años. Ella es quien nos enseñó que el verdadero conocimiento es el que ayuda a otros a sonreír». Levanté la mano para secarme las lágrimas, con la voz quebrada. «Yo iré». No sabía que esa fiesta marcaría el comienzo del colapso de todo mi orgullo y el inicio de un renacimiento. Esa noche, bajo la luz de los farolillos de papel picado, entre las risas de niños y ancianos, escucharía una frase que cambiaría mi vida para siempre. Pero por ahora, seguía temblando frente a la tableta, mirando el gráfico verde que antes fue mi pesadilla, y ahora se había convertido en mi esperanza. Levanté la mano e incliné la cabeza inconscientemente, saludando a los 3 jóvenes que me sonreían, y en mi corazón, por primera vez en 58 años, me sentí pequeño, muy pequeño. Esa noche, llegué a una casa de 2 pisos, pintada de un azul vibrante, en una callejuela de Coyoacán. La camioneta se detuvo frente a la casa, decorada con tiras de papel picado de colores. Se oían risas desde lejos, y el delicioso aroma a mole y tortillas recién hechas flotaba en el aire. Dudé en la entrada. Mi único traje parecía fuera de lugar en este ambiente. Mateo salió a recibirme. «Profesor, qué bueno que vino. Por favor, quítese los zapatos para entrar». Me quité mis lustrosos zapatos italianos y los coloqué junto a pares de huaraches y sandalias de plástico y entré en la casa. El interior estaba abarrotado. La abuela Elena, de 85 años, estaba sentada en su mecedora favorita, con el pelo blanco recogido en un moño bajo y una sonrisa radiante. Los niños corrían por todas partes, y los adultos se saludaban con abrazos y besos en la mejilla. La doctora Reyes me llevó junto a la abuela Elena. «Abuela, este es el profesor de Estados Unidos». La abuela Elena levantó una mano para saludarme y dijo algo en un español lento. Mateo tradujo. Dice: «Bienvenido a la familia. Aquí no hay profesores, solo familia». Incliné la cabeza en respuesta, sintiendo que las lágrimas volvían a asomarse. La larga mesa estaba puesta sobre coloridos petates en el suelo, llena de comida, mole poblano, cochinita pibil, sopa de tortilla, todo servido en platos de barro. La abuela Elena tomó unos cubiertos y me sirvió la primera porción de todo, y luego dijo algo más. Mateo tradujo. «Dice que primero coma, y después hablaremos de trabajo. Una mente con hambre no puede pensar con claridad». Me eché a reír. La primera vez, en 3 días. Durante la cena, la joven Valentina contó. Cuando era pequeña, tenía una enfermedad renal. Los médicos modernos dijeron que necesitaría diálisis de por vida, pero la curandera de mi pueblo me dio a beber un té de cola de caballo con miel durante 3 meses. Mi condición mejoró tanto que los médicos se quedaron asombrados. Por eso lo incluimos en nuestro sistema de IA. La escuchaba, con un nudo en la garganta. Después de la cena, la abuela Elena me llevó a una pequeña habitación con un altar. Había una pequeña estatuilla de la Virgen de Guadalupe, y a su lado, cientos de frascos de vidrio con tinturas y jarabes de hierbas. La abuela Elena eligió un frasco y me lo entregó. La etiqueta, escrita a mano, decía: «Jarabe para el calor interno, receta de mis bisabuelos». Mateo tradujo. Dice que si se siente con calor interno, tome una cucharada cada día. Ayuda a refrescar la mente para que pueda pensar en cosas buenas. Acepté el frasco. Pesaba más de lo que imaginaba. Regresé al hotel pasada la medianoche. Me senté a mirar el frasco de jarabe bajo la luz de la lámpara. Abrí mi tableta y le envié un correo electrónico a mi asistente en el MIT. Envía todos los datos de los pacientes con diabetes, incluyendo datos de síntomas reportados por los propios pacientes. Sin filtrar. Necesito los datos más crudos. A la mañana siguiente, me desperté a las 5 y llegué al centro de investigación a las 6.
Mateo y su equipo ya me estaban esperando. Un café de olla caliente y especiado ya estaba en la mesa para mí. Hoy me dejarían probar el sistema El Hilo de la Vida en un caso real. En la gran sala de control, con 30 pantallas alineadas, había una gran silla giratoria en el centro. Mateo dijo: «Hoy tenemos un paciente real, un señor de 72 años con una larga historia de problemas cardíacos. Nuestro sistema predice que sufrirá un infarto de miocardio en las próximas 20 horas, pero vamos a demostrar que podemos evitarlo». Mi corazón latía con fuerza. El anciano entró, delgado, sonriendo tímidamente e inclinando la cabeza para saludar a todos. El equipo comenzó a trabajar. Un joven preguntó: «Señor, ¿cómo se sintió ayer?». El anciano respondió: «Tenía mucho calor por dentro. Mi boca sabía amarga y me cansaba muy fácilmente». La IA inmediatamente mostró una alerta roja parpadeante. Señales de calor interno, boca amarga, fatiga. Advertencia: deshidratación severa en persona mayor. Riesgo de infarto de miocardio, 92%. El sistema propuso una solución: beber agua de horchata con canela, receta tradicional, y comer ate de guayaba para refrescar. Fruncí el ceño. ¿Eso es todo?». Mateo sonrió. «Usted solo observe». 2 horas después, el anciano regresó para un chequeo. Su ritmo cardíaco había disminuido. Su presión arterial era normal. Sonrió ampliamente. «Me siento de maravilla, como si hubiera vuelto a nacer». Me quedé atónito. Esa tarde, me dejaron abordar mi propio problema. Subí los datos de HNet. El sistema, El Hilo de la Vida, los analizó en 3 minutos. Un mensaje apareció en la pantalla. Se detectaron 3 debilidades. 1. Los datos carecen de los síntomas emocionales de los pacientes. 2. No incluyen datos sobre la estación del año y el clima. 3. Carecen de datos sobre las relaciones familiares que afectan las hormonas del estrés. Me quedé boquiabierto. 3 puntos en los que nunca había pensado. Mateo dijo en voz baja: «En México, un paciente no es solo un cuerpo, es un corazón, una familia, una comunidad entera. Una buena IA debe ver todo eso». Me dejé caer en la silla, con las manos temblando, y las lágrimas volvieron a caer. Tomé mi teléfono y llamé a mi asistente en el MIT. «Cancela la reunión en San Francisco. Me quedaré aquí 3 días más, y traeré al equipo mexicano conmigo. Vamos a empezar HIGNET de nuevo, desde cero». Colgué y me giré para mirar al joven equipo mexicano, que me sonreía. Incliné la cabeza y dije con voz quebrada: «Gracias. Gracias a todos. He estado equivocado durante tanto tiempo». Mateo inclinó la cabeza en respuesta. «No se preocupe, profesor. Aquí creemos que la verdadera comprensión comienza al aceptar que no sabemos nada». Esa noche, salí del centro de investigación. El cielo de la Ciudad de México era de un naranja intenso, y el sonido de los organilleros llenaba el aire. El aroma de los tacos de un puesto callejero flotaba en el ambiente. Me detuve a mirar la vasta extensión de la ciudad, y me dije en voz baja: «Creía que estaba en la cima de la montaña, pero en realidad apenas estoy empezando a subir». No sabía que esa misma noche, mi teléfono sonaría y recibiría la peor noticia de mi vida, una noticia que me obligaría a enfrentar el verdadero fracaso y a rogar por la ayuda de las personas a las que una vez había despreciado. Esa noche, regresé al hotel a las 9 p.m. El teléfono vibraba sin cesar, con un torrente de mensajes de mi asistente en el MIT. «Profesor, 3 de los principales inversores han retirado su financiación. La junta directiva exige una reunión de emergencia mañana por la mañana. CNN está entrevistando a nuestro ex líder de equipo. Dice que HIGNET es el mayor fracaso en la historia del MIT». Me desplomé en el borde de la cama. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. $400 millones. 15 años. La reputación que había construido durante toda mi vida se estaba derrumbando en una sola noche. Abrí un enlace de noticias. El titular era enorme y llamativo: HIGNET
Delmit colapsa. Inversores se retiran tras el viaje del líder a México. Los comentarios debajo estaban llenos de burlas. ¿Se fue a México y se olvidó de su trabajo? El viejo profesor se fue a comer tacos y abandonó su proyecto. Un desperdicio del dinero de los contribuyentes. Apagué el teléfono. La habitación daba vueltas. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Tomé el frasco de jarabe para el calor interno que la abuela Elena me había dado. Lo abrí y me lo bebí de un trago. El sabor era amargo y herbal, pero sentí un frescor inmediato en la garganta. Me dejé caer al suelo y rompí a llorar. Por primera vez en 40 años, lloré de miedo. Miedo a perderlo todo, miedo a que el mundo me etiquetara como un fracasado. Miedo a que toda mi vida dedicada a la ciencia se convirtiera en un chiste. Tomé el teléfono y llamé a la doctora Reyes a las 2 de la mañana. Contestó al instante, con voz somnolienta pero alerta. «Profesor, ¿qué ocurre?» Le conté todo entre lágrimas, con la voz ahogada e ininteligible. Ella guardó silencio por 3 segundos y luego dijo en voz baja: «Venga al centro de investigación a las 7 a.m. de mañana. Le ayudaremos». Pregunté con voz temblorosa: «¿Por qué? ¿Por qué me ayudarían?» Yo los menosprecié. Ella respondió de inmediato: «Porque aquí nunca dejamos a nadie atrás, profesor». Colgué y me quedé sentado en el suelo, abrazando mis rodillas, hasta que amaneció. A las 7 a.m. Estaba de pie frente al centro de investigación, con los ojos rojos, el pelo revuelto y mi traje arrugado. La puerta se abrió. Todo el equipo estaba esperando. Valentina, Mateo, la doctora Reyes e incluso la abuela Elena, a quien apenas había conocido la noche anterior. Todos inclinaron la cabeza para saludarme. La doctora Reyes dijo: «Vimos las noticias. Ahora le mostraremos al mundo que Hicknet no está muerto, está renaciendo». Las lágrimas volvieron a brotar. «No tengo tiempo. La reunión con la junta es en 4 horas. Los inversores ya se han ido». Mateo sonrió. «4 horas es tiempo suficiente, profesor». Abrieron la gran sala de reuniones. 4 pantallas se encendieron simultáneamente. Mis datos de Hicknet llenaban las pantallas. Valentina se acercó a una de ellas y presionó un botón. Añadí los datos de calor interno de 1.2 millones de pacientes en México. El error se reduce del 12% al 4%. Otro joven levantó la mano. Añadí datos sobre la temporada de lluvias y la humedad. Las personas con gripe durante la temporada de lluvias tienen un 38% más de riesgo de desarrollar neumonía. La precisión de la predicción mejora en un 2%. La abuela Elena se acercó, sosteniendo un viejo cuaderno. Lo abrió en la primera página, escrita con una caligrafía temblorosa. Una persona que no recibe visitas de sus hijos y nietos enfermará más gravemente que una persona que los ve cada semana. Leí la frase, temblando. La doctora Reyes dijo: «Añadimos datos sobre relaciones familiares de los diarios de las enfermeras que hacen visitas a domicilio. El error se redujo al 0,7%. Me desplomé en la silla, mirando la pantalla, ahora de un verde brillante. Un margen de error inferior al 1%. Mejor que cualquier sistema en el mundo. Mateo me entregó un micrófono. «Profesor, su reunión con la junta directiva comienza en 10 minutos. Ya hemos establecido la videoconferencia». Miré a los ojos de cada uno de esos jóvenes mexicanos. Luego incliné la cabeza, mientras las lágrimas corrían sin cesar. Presioné el botón para encender la cámara. La gran pantalla en el MIT se iluminó. 10 miembros de la junta directiva estaban sentados con rostros tensos. Detrás de ellos, el logo del MIT. El presidente de la junta habló de inmediato. «John, ¿tienes alguna explicación?» Respiré hondo y luego giré la cámara por la habitación. «Damas y caballeros, este es el equipo que ha salvado nuestro proyecto. Un equipo de México». Se escuchó una risa burlona. «¿México? ¿Es una broma?» Presioné un botón. El gráfico verde brillante llenó la pantalla, mostrando el error del 0,7%. La sala de juntas en el MIT
quedó en un silencio sepulcral. Continué. Durante 15 años, intentamos que una IA entendiera el cuerpo humano, pero olvidamos que un ser humano no es solo un cuerpo. También es un corazón, una familia, una comunidad y una sabiduría que se transmite de generación en generación. Me giré para mirar a la abuela Elena. Ella inclinó la cabeza ante la cámara. Continué. Hoy, anuncio que HICNET cambiará su nombre a El Hilo de la Vida 2, desarrollado conjuntamente con el Centro de Investigación de México. E invito a todo este equipo mexicano a codirigir el proyecto como líderes. El silencio en la sala del MIT persistía. Luego, el presidente de la Junta dijo con voz temblorosa: «John, ¿cómo lo hiciste?». Sonreí entre lágrimas. No lo hice solo. Simplemente acepté que no sabía nada y dejé que aquellos que realmente saben me enseñaran. La videoconferencia terminó. Los inversores que habían retirado su financiación llamaron de inmediato. «Queremos triplicar nuestra inversión». Me dejé caer al suelo. Todos los miembros del equipo mexicano corrieron a abrazarme. La abuela, Elena, me dio unas palmaditas en la espalda. «No llores, hijo. Este mundo es muy grande. Hay espacio para que todos estemos de pie». Abracé a la abuela Elena con fuerza, empapando su rebozo con mis lágrimas. Esa noche, la noticia se extendió por todo el mundo. Profesor del MIT es rescatado por la sabiduría rural de México. CNN solicitó una entrevista urgente. Me paré junto a la abuela Elena y el joven equipo mexicano, frente a millones de cámaras. Un reportero preguntó: «Profesor, ¿qué es lo que México le ha enseñado?». Miré a la abuela Elena, a Mateo, a Valentina, y respondí entre lágrimas: «México me enseñó que la verdadera grandeza no se mide en dinero, ni en premios, ni en rascacielos, sino en un corazón que nunca deja a nadie atrás». La cámara hizo un primer plano de mi rostro, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Dije una última frase. Creía que había venido a enseñarle al mundo, pero en realidad, el mundo me envió aquí para que México me enseñara a mí. Después de la entrevista con CNN, me quedé temblando bajo las luces del estudio. Una periodista continuó: «Profesor, ¿por qué Estados Unidos tardó 50 años en algo que México logró en solo 4? Guardé silencio por 3 segundos, mirando a la abuela Elena, que sonreía a mi lado. Luego respondí, con voz baja pero clara: «Porque en Estados Unidos creíamos que lo sabíamos todo. Gastamos miles de millones de dólares, pero olvidamos preguntarles a los pacientes cómo se sentían realmente». Mientras que aquí, una estudiante de preparatoria hablando con una anciana de su pueblo pudo cambiar el mundo, la sala de prensa quedó en un silencio absoluto. Luego, un aplauso estalló, comenzando por el equipo técnico detrás de las cámaras. Esa noche, regresé al hotel a las 3 a. Mi teléfono seguía vibrando sin parar, pero esta vez eran mensajes de felicitación. Del presidente del MIT: «John, acabas de salvar nuestro instituto. Aumentaremos la financiación a miles de millones de dólares e invitaremos al equipo mexicano como líderes del proyecto». De mi esposa en Estados Unidos: «Nuestro hijo vio las noticias y lloró. Dijo que está muy orgulloso de ti. Cuando vuelves a casa». Sonreí entre lágrimas y abrí la ventana de mi habitación. La brisa de la Ciudad de México entró, trayendo el aroma a dama de noche de un jardín cercano. Tomé el nuevo frasco de jarabe que la abuela Elena me había dado. Bebí una cucharada y me senté a escribir un correo electrónico a la junta directiva. Propongo la creación de un Centro de Investigación Colaborativo México EEE-UU en la Ciudad de México, llamado El Hilo de la Vida X, y propongo a la doctora Sofía Reyes como su directora. Presioné enviar. A la mañana siguiente, me desperté temprano y fui al centro de investigación. Todos me estaban esperando. La Dra. Reyes me entregó un fajo de documentos. «Tenemos una sorpresa para usted, profesor». Lo abrí. Era una invitación oficial del Gobierno de México. Me invitaban a mí y al equipo del MIT a la inauguración del Centro de Investigación Colaborativo y me otorgaban la medalla al mérito médico por mi labor en la difusión de la sabiduría mexicana al mundo. Temblé. «No me lo merezco». La abuela Elena se acercó,
me tomó la mano y dijo lentamente, Mateo tradujo. Dice que la persona que se atreve a admitir que no sabe nada es la que más lo merece. Incliné la cabeza, llorando en silencio. Esa tarde, celebramos una conferencia de prensa conjunta en un edificio gubernamental. Las banderas de México y Estados Unidos ondeaban juntas, una al lado de la otra. Me paré junto a la doctora Reyes, frente a cientos de cámaras. Dije mi primera frase. Hoy no estoy aquí como un profesor del MIT, sino como un estudiante de México. Un estruendoso aplauso resonó. Continué. Solía pensar que la inteligencia artificial era el futuro, pero México me enseñó que el verdadero futuro consiste en conectar la sabiduría de nuestros abuelos con la tecnología, no en dejarla atrás. La doctora Reyes continuó. Abriremos este centro de investigación de forma gratuita a investigadores de todos los países, especialmente de las naciones en desarrollo, porque el conocimiento no debería tener precio. Un reportero me preguntó, «Profesor, ¿cuándo volverá a Estados Unidos?» Miré al joven equipo mexicano, a la abuela Elena, a Mateo, a Valentina, y respondí, «Me quedaré aquí otros 6 meses para aprender más. Y cuando regrese, llevaré a la abuela Elena conmigo para que les enseñe a los estudiantes del MIT que la verdadera sabiduría no solo se encuentra en un laboratorio, sino en el corazón de quienes han estado enfermos y se han amado». Los aplausos volvieron a estallar. Esa noche celebramos en casa de la abuela Elena. La larga mesa era la misma, pero esta vez una pequeña bandera estadounidense estaba junto a la mexicana. Levanté mi vaso de agua de Jamaica. Quiero brindar por México. El país que me enseñó que ser verdaderamente humano es aceptar que debemos seguir aprendiendo toda la vida. Todos levantaron sus vasos. Los niños vitorearon. La abuela Elena me sirvió otro plato de comida y dijo en voz baja. Mateo tradujo. «Come más, hijo. Luego, ve y cambia el mundo». Me reí hasta que las lágrimas corrieron por mi rostro. Esa noche, caminé solo de regreso al hotel bajo la luna llena. La ciudad se extendía, un mar de luces parpadeantes. Me detuve, levanté la mano e incliné la cabeza en medio de la calle, saludando al cielo, a la tierra, a la ciudad, a México, y susurré, «Gracias por transformarme de un hombre que creía ser grande a un hombre que sabe que es pequeño, pero el más feliz del mundo». No sabía que 3 días después estaría en el escenario del Premio Nobel, no para recibir un premio, sino para entregárselo a unos jóvenes mexicanos que una vez usaron huaraches y a una anciana que vendía remedios herbales en su pueblo, y que diría una frase que el mundo recordaría para siempre. Pero por ahora, seguía caminando por las calles iluminadas por la luna, con el corazón más ligero que había tenido en 58 años. 3 días después, estaba en el escenario del Premio Nobel en Estocolmo. Las luces eran cegadoras. Una enorme bandera de México ondeaba junto a la de Suecia. Los aplausos eran atronadores. Llevaba un traje azul oscuro y debajo una camisa blanca bordada con una pequeña flor de dalia, un regalo de Valentina. A mi lado estaban la abuela Elena, con un hermoso rebozo de seda morado, Mateo, Valentina, la doctora Reyes y 10 jóvenes mexicanos que una vez usaron huaraches. El presidente del Comité Nobel anunció en voz alta, «El Premio Nobel de Medicina 2025 se otorga al proyecto El Hilo de la Vida por ayudar a reducir la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas en un 42% en todo el mundo en solo 9 meses». El aplauso estalló. Subí al escenario, con las manos temblando, para recibir la bandeja de plata de manos del sonriente rey. Luego me volví hacia el micrófono, mirando a la audiencia. Los científicos más importantes del mundo, reyes, primeros ministros, presidentes. Respiré hondo y dije lentamente, «No estoy aquí para recibir un premio, sino para devolvérselo a México». Me giré e invité a la abuela Elena a subir. Caminó lentamente, inclinando la cabeza ante el escenario. Le tomé la mano y continué.
Esta anciana una vez vendió remedios herbales en su pueblo por menos de $5 al día, pero sus recetas han salvado millones de vidas. Me giré hacia Mateo. Este joven una vez pensó que no tendría oportunidades, porque nació en una familia pobre, pero ahora es el líder de un equipo que está cambiando la medicina mundial. Me giré hacia Valentina. A esta estudiante de preparatoria, sus amigos la molestaban por ser inteligente pero pobre. Hoy, comparte una patente con el MIT. Me detuve, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Solía pensar que el Nobel era la cumbre de la vida. Pero México me enseñó que la verdadera cumbre es el día en que aceptamos inclinarnos para levantar a otros. Levanté la bandeja del Nobel y la coloqué frente a la abuela Elena. Este premio no es mío. Es de todos aquellos que alguna vez fueron olvidados. Es de México. El auditorio quedó en un silencio absoluto. Luego, un estruendoso aplauso estalló, una ovación de pie que duró 10 minutos. El rey de Suecia se acercó y me susurró: «Me gustaría invitar a la abuela Elena a visitar Suecia para que enseñe sus recetas a nuestros médicos». Sonreí e incliné la cabeza ante el rey. Esa noche, en el banquete del Nobel, la mesa mexicana estaba en el centro. Mole, cochinita pibil, el aroma a canela y chocolate llenaba la sala. Científicos de todo el mundo hacían una larga fila para probar la comida y pedirle recetas a la abuela Elena. Los observé, y las lágrimas volvieron a caer. Saqué mi teléfono, le tomé una foto a la abuela Elena sonriendo y se la envié a mi esposa. Un mensaje corto: «Mañana llevaré a la abuela Elena a casa. Vamos a vivir en la Ciudad de México para siempre». Mi esposa respondió al instante: «Los boletos de avión ya están reservados. Nuestro hijo dice que quiere aprender español». Sonreí, apagué el teléfono y me acerqué a la abuela Elena. Me arrodillé frente a ella. La abuela Elena me acarició la cabeza y dijo en voz baja. Mateo tradujo: «No te arrodilles ante mí, hijo. Arrodíllate ante el río. Solo el agua que fluye lentamente llega al mar». Incliné la cabeza, llorando en silencio. A la mañana siguiente, un avión privado del gobierno mexicano nos llevó de regreso a la Ciudad de México. De pie junto a la ventanilla del avión, miré el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, bañado por el sol. Levanté la mano y saludé al país que había cambiado mi vida. Y en mi corazón, por primera vez, no me sentí como un profesor del MIT, sino como un hijo más de México. Un año pasó volando. Estaba de pie frente a la casa de 2 pisos pintada de azul vibrante en la callejuela de Coyoacán, la antigua casa de la abuela Elena. Pero ahora, el letrero en la fachada había cambiado a Instituto El Hilo de la Vida X, sede comunitaria. Llevaba una simple camisa blanca, jeans y unos huaraches azules, un regalo de Valentina. Ya no era el profesor Mackenzie. La gente del barrio me llamaba Profesor John, o a veces, Tío John. Entré en la casa. Los niños corrieron a rodearme. Llegó el tío John. Incliné la cabeza para saludar a cada niño y luego me senté en el suelo. Hoy era sábado, el día de clases gratuitas para la comunidad. Niños de toda la Ciudad de México estaban sentados en círculo. La abuela Elena estaba sentada en su vieja mecedora. Tomé un pequeño micrófono y comencé a hablar. Hoy, el tío les va a contar la historia de un hombre que se creía el más listo del mundo, pero en realidad era el más tonto. Los niños se rieron. Les conté todo, desde el día del aterrizaje de emergencia, el día en que menosprecié a México, el día que lloré en el hospital, el día en que una estudiante de preparatoria salvó mi proyecto. Un niño levantó la mano. «Y entonces, tío, ¿cómo cambiaste?». Sonreí y me giré para mirar a la abuela Elena. Porque acepté que no sabía nada y dejé que otros me enseñaran. Tomé una hoja de papel, la misma hoja en la que había escrito en la sala de juntas del MIT cuando todavía era arrogante. En el papel decía, «I know everything». Rompí el papel frente a los niños y luego escribí en uno nuevo, «I know nothing, and that's okay». Los niños aplaudieron. Continué. La verdadera grandeza no consiste en saberlo todo, sino en aceptar que debemos seguir aprendiendo cada día.
De todos, incluso de los niños pequeños como ustedes. Una niña levantó la mano. Yo quiero ser doctora, pero mis padres dicen que es muy difícil. ¿Cree que pueda lograrlo? Me incliné y la miré a los ojos. Claro que puedes, porque tienes un corazón que quiere ayudar a la gente, y ese corazón es más importante que cualquier título. Me giré hacia la abuela Elena. Abuela, hoy tengo un regalo para ti. Saqué una caja de madera de cedro y la abrí. Dentro estaba la medalla del Nobel, la medalla real, que le había pedido al comité que me permitiera traer para colocarla aquí. Coloqué la medalla frente a la abuela Elena y me arrodillé, inclinando la cabeza. Esta medalla es tuya, de todos en este barrio, de México. La abuela Elena me acarició la cabeza, con los ojos llorosos, y dijo en voz baja. Mateo tradujo, no necesito medallas, hijo. Quiero que les enseñes a los niños que el verdadero conocimiento es el que se comparte. Asentí, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Esa tarde, llevé a los niños al Instituto Nacional, a la sala de investigación que ahora era más grande y albergaba a investigadores de todo el mundo. Llevé a los niños a conocer a Mateo, ahora director ejecutivo, y a Valentina, que estaba haciendo su doctorado en el MIT. Los ojos de los niños se abrieron como platos. ¿El señor Mateo usaba huaraches como nosotros? Mateo sonrió. Los usaba antes y los sigo usando ahora. Se acercó y me abrazó con fuerza. Profesor, mañana me voy a Estados Unidos a enseñarles a los estudiantes del MIT, como usted prometió. Incliné la cabeza. Gracias por ir en mi lugar. Y diles a los estudiantes de allá que no se olviden de quitarse los huaraches antes de entrar por la puerta del conocimiento. Esa noche, regresé a la casa que había comprado junto a la de la abuela Elena. Una casa con un patio interior y un balcón con vistas a la ciudad. Estaba de pie en el balcón, mirando las estrellas, cuando mi esposa se acercó y me abrazó por la cintura. Mañana nuestro hijo empieza sus clases de español. Dice que quiere hablar como el tío John. Sonreí. Eso es bueno. Las primeras palabras que debe aprender en español son gracias y perdón. Me giré para mirar la casa de la abuela Elena. Las luces seguían encendidas y se oían las risas de los niños. Levanté la mano y saludé a esa casa, a la ciudad, a México, y susurré, gracias por transformarme. De un hombre que lo tenía todo pero no tenía corazón, a un hombre que no tiene nada pero lo tiene todo. Una brisa fresca sopló, trayendo el aroma a dama de noche. Sonreí bajo la luna. Sabía que este era mi hogar, que esta era la vida de verdad. 5 años pasaron volando. Estaba de pie en un pequeño puente de madera que cruzaba un canal en Xochimilco, un puente que construí junto con los niños del barrio. La madera era de ahuehuetes del jardín de la abuela Elena. Ahora tengo 63 años, con el pelo completamente blanco, pero mi sonrisa es más amplia que cuando tenía 50. A mi lado está mi nieto de 5 años, el hijo de Mateo y Valentina, llamado Ángel, un nombre que yo elegí. Ángel me tomó de la mano, señaló el agua y dijo con sus ojos muy abiertos, «Abuelo, mira, un pez». Me incliné. «Así es, mi niño, los peces pueden nadar gracias al agua, y nosotros, las personas, podemos nadar contra la corriente, gracias a la gente que nos impulsa desde atrás». Ángel soltó una risa cristalina que resonó en el aire. Lo llevé a través del puente hasta la escuela comunitaria El Hilo de la Vida, recién terminada. Un letrero de madera tallada decía, Escuela El Hilo de la Vida. No había cercas ni puertas. Estaba completamente abierta para que todos los niños vinieran a aprender gratis. Hoy era el primer día de clases. 500 niños estaban sentados en círculo bajo la sombra de un gran árbol de pirul. Los maestros eran los mismos niños que habían estudiado aquí hace 5 años, ahora con 18. Estaba de pie junto a la abuela Elena. Ella, a sus 90 años, todavía podía caminar con la ayuda de un bastón tallado de madera de copal. Tomé el micrófono y les dije a los niños, hoy, el tío les contará una última historia. La historia de un hombre que pensaba que el mundo medía la grandeza en dinero, en premios, en fama. Pero México le enseñó al tío que este mundo mide la grandeza
por la cantidad de personas que levantamos cuando nos inclinamos. Los niños escuchaban en silencio. Señalé el puente. Ese puente de madera costó menos de $500, pero todos los niños del barrio pueden cruzarlo todos los días sin tener que caminar por el lodo. Esta escuela se construyó con donaciones de niños que una vez fueron pobres y ahora son ingenieros en Estados Unidos y envían dinero a casa. La clínica de al lado fue construida por las manos de la abuela Elena y los niños que una vez estuvieron enfermos y ahora están sanos. Esa es la verdadera grandeza. No es un rascacielos en Nueva York, sino un puente de madera en Xochimilco que ayuda a un niño a llegar a la escuela cada día. Un niño levantó la mano. Y ahora, tío, ¿a dónde irás? Sonreí y me giré para mirar a la abuela Elena. El tío se quedará aquí, hasta que sus piernas ya no puedan caminar. Y entonces se sentará en una mecedora y les contará viejas historias a sus nietos, tal como lo hizo la abuela Elena. Los niños aplaudieron. La abuela Elena inclinó la cabeza ante todos y dijo lentamente. Ángel, que ahora traducía, dijo, la abuela dice que todos ustedes son sus maestros, porque ninguno ha olvidado cómo soñar. Me arrodillé e incliné la cabeza ante la abuela Elena. Esa tarde, llevé a los niños a plantar un árbol de jacaranda junto a la escuela. Yo cavé el hoyo, los niños ayudaron a echar la tierra. Mi nieto sostenía el pequeño árbol. Le susurré, dentro de 50 años, esta jacaranda dará sombra a la próxima generación, así como la abuela Elena nos ha dado sombra a nosotros. Los niños regaron el árbol y sus risas llenaron el aire. Esa noche, regresé a casa y me senté en el balcón. Mi esposa estaba a mi lado y mi nieto dormía en mis brazos. Abrí mi teléfono. Noticias. El Instituto El Hilo de la Vida se había expandido a 47 pascalices, salvando a 120 millones de personas de forma gratuita. Sonreí, apagué el teléfono y miré la ciudad. El atardecer caía y un resplandor naranja y dorado se reflejaba en el horizonte. Levanté la mano y saludé al cielo, a la tierra, a la ciudad, a México, y susurré, gracias por enseñarme que el verdadero milagro no es encontrar la cura para el cáncer, sino hacer sonreír a un niño cada día. Y ese es el milagro más grande que un ser humano puede crear. El viento sopló, trayendo el aroma a dama de noche. Sonreí y cerré los ojos. Sabía que este era el final de mi historia y el comienzo de mi verdadera vida. 10 años pasaron en un instante. Estaba de pie en el viejo puente de madera, que ahora era más ancho. Madera nueva se mezclaba con la vieja. Los niños que ayudaron a construirlo ya eran adultos. Algunos eran ingenieros, otros médicos, y volvían cada año para ayudar a repararlo. Tengo 73 años, el pelo blanco como la nieve, y necesito un bastón para caminar, pero mi corazón late tan fuerte como el día que aterricé en la Ciudad de México. A mi lado está Ángel, el nieto de Mateo, ahora con 15 años, casi tan alto como yo, vistiendo el uniforme de la escuela El Hilo de la Vida. Ángel me tomó de la mano. Abuelo, hoy es el 10º aniversario de que te mudaste a México para siempre. Mis amigos están esperando que les cuentes una historia. Sonreí y asentí. Cruzamos el puente hacia el patio bajo el gran árbol de jacaranda. El árbol que plantamos hace 10 años ahora era tan grueso que 3 personas apenas podían rodearlo, y su sombra cubría todo el patio. Cientos de niños estaban sentados en círculo, venidos de todos los estados, incluso algunos del extranjero. Tomé el micrófono, con la voz un poco temblorosa. Hoy, el tío les contará la última historia, de verdad, la historia de un hombre que pensaba que la vida debía terminar con un premio Nobel, con rascacielos, con fama. Pero México le enseñó al tío que la verdadera vida termina sentado bajo un árbol, contando historias a la nueva generación y viéndolos sonreír. Los niños aplaudieron. Señalé el puente. Este puente de madera se ha replicado en 8 comunidades de todo el país. Todos los niños pueden caminar a la escuela sin tener que cruzar el lodo. La escuela, El Hilo de la Vida,
Ahora tiene 120 sedes. 10 millones de niños estudian gratis, y todos deben aprender dos cosas: ciencia y bondad. Me detuve y miré a mi alrededor. La abuela Elena había fallecido el año pasado, a los 94 años, en paz, en su vieja mecedora, con una sonrisa todavía en su rostro, y sosteniendo su viejo cuaderno de recetas. Hoy, la mecedora estaba vacía, pero estaba rodeada de ofrendas de flores frescas de cempasúchil. Incliné la cabeza hacia la mecedora, con las lágrimas corriendo por mi rostro. La abuela le enseñó al tío que los seres humanos no nacen para vencer a nadie, sino para inclinarse y saludarse unos a otros, y para levantarse juntos. Los niños inclinaron la cabeza conmigo. Continué: hoy, el tío tiene un regalo para ustedes. Saqué la caja de madera de cedro y la abrí. Dentro estaba la medalla del Nobel, la vieja medalla que había estado en casa de la abuela Elena. La levanté. Esta medalla no es del tío, es de todos ustedes. Es de México, es de todos los que alguna vez fueron olvidados. Coloqué la medalla en el centro del patio, bajo el árbol de jacaranda, y me arrodillé, inclinando la cabeza. Los niños corrieron a abrazarme, formando un gran círculo. Ángel se paró a mi lado y dijo con voz clara: «Abuelo, prometo que construiré 100 puentes de madera más, para que todos los niños puedan llegar a la escuela con una sonrisa». Le acaricié la cabeza, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Ese mediodía, regresé a casa y me senté en el balcón de madera, mirando la ciudad. El atardecer caía, con el mismo color naranja y dorado del primer día. Mi esposa se sentó a mi lado y mi nieta pequeña dormía en sus brazos. Tomé un viejo cuaderno, el cuaderno donde la abuela Elena solía escribir sus recetas. En la primera página, con su caligrafía temblorosa, decía: «El verdadero conocimiento es el que trae una sonrisa». Debajo de esa frase, escribí: «Y la verdadera grandeza es asegurar que la próxima generación no tenga que empezar desde cero, como México lo hizo por mí». Cerré el cuaderno, levanté la mano y saludé al cielo, a la ciudad, a la tierra de México, y susurré: «Gracias por transformar a un hombre arrogante en un hombre que sabe lo que es suficiente y está sinceramente agradecido». El viento sopló, trayendo el aroma a dama de noche. Sonreí y cerré los ojos. Bajo el gran árbol de jacaranda, los niños seguían cantando. Sus risas resonaban. El milagro de México no había terminado. Apenas estaba comenzando, y continuaría mientras la gente supiera cómo inclinarse para saludarse. Hola, soy John Mackenzie, o como los niños me llaman, Tío John. Y esta es mi historia, la historia de un aterrizaje de emergencia que se convirtió en un hogar permanente. Gracias, México, por transformarme. De un hombre que lo tenía todo, a un hombre que sabe que lo más valioso es un corazón completo,